mientras en el Vaticano, un sector de la Iglesia Católica desde Estados Unidos busca cambiar al Papa Francisco. Estamos en comunicación telefónica con Elisabetta Piquet, corresponsal del diario La Nación de Italia. Muy buenas tardes, Elisabetta. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo es esto, Elisabetta? ¿Hay un intento por cambiar al Papa? Bueno, en realidad, digamos, esta es la conclusión a la que llegó y se concluye, no sé si recuerdan hace más de un año cuando este ex nuncio en Estados Unidos, Viganò, escribe una carta, un j'accuse contra el Papa pidiendo su renuncia, acusándolo de haber encubierto a un cardenal estadounidense, Theodore McCarrick. Esto fue un intento de golpe de Estado que no ha prosperado, pero que bueno, en realidad lo que hizo fue, digamos, hacer ver que en realidad detrás de esto había un intento de cambiar el Papa. Esto es la tesis de un libro, en realidad de un libro de un periodista francés, Nicolas Senez, que se llama justamente el título Cómo los norteamericanos quieren cambiar al Papa, y justamente da detalles de esta ofensiva que viene de un sector ultraconservador norteamericano, que no es solo de la Iglesia, son también laicos y también, y esto es importante, son muchos empresarios de medios muy conservadores que en los anteriores pontificados tenían muchísima influencia en diversos temas y que con Francisco dejaron de tener esta influencia. Y que, bueno... ¿Se trata de una disputa o de una interna ideológica o una disputa por el poder dentro de la Iglesia, Elisabetta? Te diría que es una muy buena pregunta la tuya. Creo que son las dos cosas. Es poder e ideología. Este es un sector, por supuesto, de derecha, conservador, que le molesta, por un lado, la visión de Iglesia del Papa, una Iglesia abierta, y una abierta a todos, muy atenta a los pobres, inclusiva con los divorciados vueltos a casar, incluso con los homosexuales, inclusiva con las mujeres que quizás cometieron un aborto. Vamos a recordar que no es que el Papa está a favor del aborto, por supuesto, está en contra del aborto, pero que lo que hizo fue cambiar que una mujer que si está arrepentida sí puede tener el perdón. Todos estos temas... Sí, que para alguien que está fuera de la Iglesia Católica pueden sonar de todas maneras muy conservadores. Dentro de la discusión que se da en la Iglesia es un ala más progresista la que plantea el Papa. Totalmente. Y también está el tema de una visión también totalmente muy ultraliberal de la economía y que le molesta el discurso del Papa, contra el sistema actual, el sistema capitalista actual, y el discurso del Papa contra, digamos, lo que es el comercio de armas, y también en contra del cambio climático. Vamos a recordar que y esto se remonta al 2015, cuando el Papa saca su primer encíclica, la encíclica que es llamada la encíclica verde, la Laudato Si, pero que no es solo verde, porque sí, es verdad, es una primera encíclica donde se habla, por primera vez un Papa habla de cambio climático, y va en contra de, digamos, muchísimas empresas que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con la explotación. Ahora, Elisabetta, ¿cómo juega en toda en este mapa de intrigas tan intrincado el tema de las acusaciones que pesaron mucho en Estados Unidos contra algunos hombres de la Iglesia, y entre ellos Theodore McCarrick, de pertenecer a redes de abuso sexual? ¿Cómo juega esto? Bueno, esto justamente ellos, este es un tema clave, crucial, que como sabemos manchó como nunca la credibilidad de la Iglesia y salpicó bien o mal a Francisco, y usan este tema ellos justamente porque no lograban atacar a Francisco en otros temas, dijeron, bueno, usemos el de los abusos sexuales, que es un arma mortal, te diría, porque... ¿Y qué le reprochan al Papa Francisco en relación a McCarrick? Exacto, pero... ¿Pero qué es lo que le reprochan, Elisabetta? ¿Qué responsabilidad le imputan al Papa Francisco desde estos sectores? La acusación es que él lo encubrió, pero investigando, y ahí está por qué fracasa este golpe, digamos, contra Francisco, que fue el año pasado.
de parte, ¿por qué fracasa? Porque investigando, todo el mundo se da cuenta que si McCarrick llegó a ser cardenal, primero arzobispo de Washington, etcétera, todo esto pasó en los pontificados anteriores a él, en la época de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y que tuvo una protección en estos pontificados, tuvo protección también en la Iglesia de Estados Unidos. ¿Y por qué tuvo esta protección? Porque McCarrick, muy influyente, lograba también unas donaciones inmensas para el Vaticano de estos sectores que influenciaban en la curia romana, es decir, en la administración central del Vaticano, había muchos más prelados norteamericanos conservadores. Entonces también toda esta elección de estos prelados tenía que ver con las donaciones, es decir, todo un sistema que poder económico también ahí tallando. Tiene que ver con la cosa económica y entonces también con el tema de las fake news, ¿no? Porque si hay un papa, y esto vamos a recordar, que quiso poner el tema de los abusos en primer plano y que hizo una cumbre sobre esto a principios de año, fue el papa. El papa le sacó el cardenalato a McCarrick, ni bien se supo muchos años después, porque estos son casos que se remontan a muchas décadas atrás, que había un caso en el cual él realmente, que se confirmó que él había abusado de seminaristas. El Papa no solo lo sacó del cardenalato, sino también lo expulsó del sacerdocio. Entonces ahí está la fake news, es decir, el Papa encubrió cuando el Papa es el primer Papa que realmente, que a un cardenal, que a alguien de esta entidad se le saque, digamos, el birrete cardenalicio y que se lo expulse, nunca había pasado. Entonces, esta fue una ofensiva, Última pregunta. Va a haber un sínodo que tiene que ver con el Amazonia. ¿Existe la posibilidad de que los obispos que llegan desde Estados Unidos planteen un cisma religioso? No, te diría que el tema del cisma tiene que ver siempre con lo que hablábamos antes, de este arzobispo Viganó que acusa al Papa. Y hubo en un momento el año pasado varios, te diría 24 obispos que lo apoyaron a Viganó, y eso era decir, estamos en contra del Papa. Lo del sínodo, te diría que lo del sínodo sobre el Amazonas es parte de la misma batalla como para debilitar al Papa. El cisma te diría que no, que podemos descartarlo totalmente, pero sí este mismo sector que quiere debilitar al Papa y quiere influir también en el cónclave que va a elegir a su sucesor, va a utilizar también este sínodo para descalificar al Papa, que es considerado hereje ya y ahí está también el sínodo sobre Amazonas. Ahí intereses económicos enormes. Bolsonaro también está en contra del Papa en que se haga este sínodo y que se hable de este tema, pero en este sínodo también hay otro tema que no tiene que ver con lo que es el tema de los cambios climáticos y la explotación, es que una posibilidad, y esto lo pudimos ver en el documento preparatorio, de que hombres casados mayores de probada fe, los llamados viri probati, indígenas, en lugares remotos donde no hay curas, puedan ser ordenados. Si bien esto sería un cambio disciplinario y no de doctrina, ya hay una campaña y ahí de vuelta las fake news de decir, uy, el Papa está cambiando la doctrina y está, rompiendo la regla del celibato, y eso tampoco es verdad. Y entonces la batalla contra el Papa de este sector ultraconservador se va a seguir librando en este sínodo sobre el Amazonas. Y bueno, y también, y esto siempre el intento también de influir en el cónclave que va a elegir a su sucesor. Muchísimas gracias, Elisabetta Piquet, por estas informaciones, estos datos, que seguiremos día a día a ver cómo se desarrolla esta intriga. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Volvemos a Argentina, atrapada siempre en su dilema, cómo conseguir dólares. Estamos con Diana Mondino. Muchísimas gracias, Diana, economista, una especialista en macroeconomía. Diana,